Tu obra nos trae el concepto de objeto desplazado. ¿Cuál es su especificidad, por ejemplo, frente al objeto encontrado? Me imagino que quizás tiene que ver con estas dislocaciones culturales a las que nos somete el modelo. Sí, en general mi trabajo comenzó desde una investigación en torno al objeto desplazado por contextos como biográficos, familiares, en relación a un estudio de los bienes muebles. Cierta parte de mi familia de Punta Arenas eran mueblistas y además migrantes. Entonces, en ese sentido, me pareció interesante establecer una relación entre este objeto, que es móvil, que es el mueble, a diferencia del inmueble, por ejemplo, y esta idea de desplazamiento del ser humano. Entonces, el mueble actuaba como una referencia o una metáfora sobre este sujeto que se traslada. Y luego empecé a entender que el mueble no es simplemente el objeto que uno entiende como una silla, una cama o el mueble como lo usamos en un sentido más cotidiano, sino que basado de hecho también como en lecturas del Código Civil chileno, por ejemplo, y el mueble es todo aquel objeto que no está adosado en inmueble y se puede separar o desplazar. Incluso el Código Civil hace referencia a los animales como mueble. Entonces, en ese sentido me pareció súper interesante su relación con la escultura. Y cómo la escultura son cosas que suceden ¿no? en espacios, por un lado en espacios públicos, por un lado en espacios de taller, y luego tienen que adaptarse a un sitio donde se van a instalar o donde van a como a existir en el mundo del arte o en lugares donde van a ser exhibidos o instalados. Por eso también creo que no parto desde objetos encontrados, sino de objetos que o yo les entrego el carácter de muebles o que poseen ese carácter de mueble o de objeto desplazado. Miguel, los objetos que te encuentras, que son desplazados, los materiales, todas las cosas que ayudan a construir toda tu obra, ¿cómo te encuentras con ellos? ¿O ellos te encuentran? ¿Qué especificidad, qué características para ti tienen que tener que hace que lo elijas? No es que los objetos de por sí carguen con una narrativa o que carguen con aspectos, sino que uno es el que le otorga esos aspectos a los objetos. Y en ese sentido, muchas veces trabajo desde materiales neutros, como te digo, analizo, por ejemplo, sistemas constructivos de objetos que ya existen en la realidad, para la construcción sobre todo de los artefactos, de los objetos que yo llamo más objetos funcionales o con estas funciones fallidas. Y en ese sentido, los materiales que elijo en general son observaciones de objetos que ya existen, objetos industriales, cómo están construidos, de qué materiales están construidos. Entonces no creo que se trate tanto de siempre de un encuentro, sino que es más bien un encuentro con un objeto y yo vuelvo a producir otro objeto que está basado en ese. Basado en el sistema constructivo que tienen las culebras que uno puede encontrar en las ferias artesanales, decidí ampliar la escala y diseñar un nuevo sistema constructivo para lograr el mismo como objetivo, el mismo efecto que tienen estas serpientes que, a pesar de ser construidas en un material sólido, tienen flexibilidad y de hecho simulan bastante bien el movimiento que tienen la serpiente en la realidad. Entonces, al momento de unir todas estas piezas, se transforma como una especie de artesanía o, claro, serpiente artesanal gigante que claro, pretendo seguir extendiendo. Esto todavía está en el proceso de trabajo, que también me interesa que muchas veces no tienen ni cabeza ni cola y son simplemente como el cuerpo o una abstracción de esas culebras de feria artesanal.
no es solamente un desplazamiento físico, es un desplazamiento también de las emociones. Claro, tiene mucho que ver con un desplazamiento en el sentido conceptual del término. Entonces también, claro, como tú bien dices, lo entiendo desde un sentido más poético, pero también muchas veces en un sentido literal. Pensar en cosas que no están en el lugar que les corresponden o que están en una situación incómoda en el lugar donde están. En ese sentido, siempre refiero, investigo objetos que tienen algún elemento narrativo y ahí también empieza a aparecer el concepto de emocionalidad o trabajar desde objetos que tienen alguna connotación sentimental o algún valor hacia mí o hacia alguien o algún tipo de historia. Como que en ese sentido trato de armar narrativas a partir de estos objetos, las narrativas que ya poseen y las narrativas que adquieren al momento de ser trasladados o puesto en una situación de crisis muchas veces, como lo que hacía antiguamente con los muebles, que los ponía en situaciones en las cuales entraban en un estado como de inestabilidad. Y esta inestabilidad, estas emociones, ¿son emociones tuyas o también quieres hacer hablar emociones de otros? Es interesante pensarlo así porque, claro, parten desde intereses propios o de observaciones que yo hago de estos objetos, pero muchas veces terminan refiriendo a asuntos que incluso son históricos. Me cuesta un poco hablar de esto sin usar ejemplos, pero por ejemplo, pienso en esta garra que está arriba de tu cabeza. Es una reproducción del milodón que está en la cueva del Milodón, en la Patagonia chilena, que era un animal prehistórico, y como todos los huesos de este animal que se encontraron en el lugar fueron llevados a museos de historia natural o en Europa o Estados Unidos, en la cueva del Milodón, cuando uno va a visitarlo como este hito turístico, lo único que uno encuentra es un modelo de yeso de este Milodón. Claro. Entonces me parecía interesante no utilizar ningún elemento real o huesos o hallazgos arqueológicos del Milodón, sino que volver atrás e ir a ese modelo de yeso, que fue lo que quedó en el sitio donde estaban precisamente estos objetos que fueron desplazados. En ese sentido, yo, claro, tenía una conexión con el territorio de la Patagonia, como te decía, por asuntos familiares, biográficos, pero terminó siendo una suerte de crítica a todos estos robos que existieron a lo largo de la historia y que siguen existiendo de objetos quizás del sur global que se llevan al norte para ser exhibidos y que obviamente muchas veces fueron robados o siempre diría yo, sí, robados, sustraídos. Y en ese sentido también empiezan a aparecer otros trabajos como una reproducción que hice del Moai de Isla de Pascua, que utilizando el modelo 3D que me lo entregó de hecho el British Museum, hizo una reproducción y luego hizo una relación con una teleserie que había en Chile que se llamaba Llorana, que transmitió TVN, que se trataba precisamente de la búsqueda del Moai sumergido. Entonces llegaban estos antropólogos de Santiago a la isla, que eran en el fondo como una representación de los colonizadores o descendientes de colonizadores que iban a la isla en búsqueda de este Moai sumergido, y lo único que encontraban era, en el fondo, en la teleserie contrataron a un artesano local para hacer una reproducción del Moai, y ese fue el que sumergieron. Entonces yo estaba haciendo una reproducción de un Moai y esa obra está instalada en un lago en Inglaterra en el cual se está hundiendo lentamente. Entonces es como una copia de un objeto que fue sustraído y desplazado, pero yo desplazo esta copia a otro lugar para hacer una referencia con algo de la cultura popular, como una teleserie de Televisión Nacional de Chile. Y en ese sentido me empiezan estas historias que parten desde observaciones mías, personales, que quizás tienen que ver con intereses propios, terminan como expandiéndose hacia temas más complejos o
críticas y cosas que también incluso aparece el humor en muchos casos también, como la referencia a la teleserie. También me parecía que había como un dejo de humor en esta suerte de crítica, porque la teleserie fue producida en Chile, pero tenía como esta cuestión un poco colonial, a pesar, porque claro, esto es un territorio que es parte de nuestro país, pero que no lo es en realidad culturalmente. ¿Y qué pasa con esa reproducción o intento de llegar al comportamiento natural de los materiales, siendo que tú mismo lo estás forzando un poco? Mientras estudiaba en Inglaterra, diseñé yo vivía frente a un parque, pero yo no tenía un patio. Entonces diseñé un quitasol, que es como un mobiliario de jardín, que salía por mi ventana, y mi idea era que proyectara su sombra en el parque al frente, para yo poder estar sentado con mis amigos en el parque recibiendo esta sombra desde este quitasol que salía por la ventana de mi casa. Lo que pasó fue que el viento dio vuelta al quitasol y se salió la tela. Entonces, claro, me acordé de, por ejemplo, los inviernos en Punta Arenas, donde veía estos paraguas dados vueltas en todos lados. La basura. Claro, entonces ahí también aparece algo interesante, porque el viento también, claro, como un elemento de la naturaleza o del entorno ambiental, cómo puede empezar a ganarle a los objetos que están diseñados o que están como pensados para resistir o para protegernos de la lluvia, o los quitasoles para protegernos del sol o incluso del viento. Cómo empiezan como a hacer estos diseños fallidos, y me empezó a interesar mucho eso, y creo que algo que he desarrollado y me gustaría seguir desarrollando. Mis trabajos siempre están como en un estado al borde del colapso, de que van a caer o que ya están caídos o que están rotos o que la estructura no soportó. Y en ese sentido me parece muy interesante eso en relación a la escultura. Como una vez, mientras estudiaba el pregrado acá en Chile, una profesora dijo que la escultura era como entender cómo las cosas se paran. Pero luego una amiga artista muy cercana me dijo que ella lo veía más bien que la escultura era entender cómo las cosas se caían o podían caerse. Entonces empieza a aparecer como esta dualidad de como qué es la escultura, o como cuál es, sobre todo pensando en el espacio público, donde hay muchos factores que pueden como alterar la obra. Creo que el espacio como de galería, como se entiende tradicionalmente, es mucho más protegido. A mí me interesa que las obras salgan, o que estén en lugares, o hacer obras en contextos diferentes. Y he tenido, por suerte, la posibilidad de hacer trabajo en lugares no tradicionales, como lo que te contaba anteriormente en el Cerro Calán, que tenemos acá que es como un vestigio de una obra que se cayó porque hubo todo un tema de cálculo estructural en relación a estos cortes, que la obra estaba diseñada para que cuando por el Cerro Calán pasa la falla de San Ramón, entonces una falla que está activa y que en cualquier momento podría generar un terremoto de gran envergadura, y esta obra se movería. Entonces es simplemente un listón de acero inoxidable que, si la falla de San Ramón se activa, se va a empezar a mover como una suerte de culebra, y diseñé estos cortes en el perfil para que eso ocurriera. Pero en el primer intento, por asuntos del viento, la obra se derrumbó por completo, y eso también me interesa. ¡Oh, chucha madre! O sea, es un intento de modificar no solamente con lo que suceda como en la naturaleza o nuestro actuar humano, es también entender la fragilidad de la vida, de los materiales, también eso atravesado por también el ensayo y error. Tú tenías pensado que esto podía caer por otra tragedia, claro, entre comillas, como lo podría ser un terremoto,
pero resulta que cae por otras circunstancias. Exacto, entonces eso impredecible también me interesa mucho. Y también mucho tiempo me conflictó esta idea de ser como el escultor que trabaja con soldando madera, metal, taller, máquinas, como que todo ese tipo de universo me interesaba, pero luego le empecé a encontrar cada vez más sentido a, claro, hacer ese tipo de trabajo, obras en el espacio público, o que en general están asociadas a una idea como este escultor macho que trabaja con materiales, esa idea de las esculturas que no les puede pasar nada, porque si tú pones una escultura en el espacio público y se empieza, no sé, a corroer el metal, te vas a meter en problemas con, no sé, quien quiera que te haya comisionado, si es que fue una escultura de un concurso del gobierno o si fue para privado. Las cosas en la intemperie les pasan cosas. Y eso me empezó a interesar mucho. Entonces la relación entre como esta escultura de gran escala, hecha en materiales industriales o materiales que están tradicionalmente asociados a la escultura pública contemporánea, como pueden ser el metal, la madera, cómo empiezan a tener una cierta fragilidad, y ahí volvemos al tema como de lo sentimental o de que tienen como una suerte de que su razón de ser no es permanecer, sino que es referir a ciertos aspectos que me interesan a mí, como te decía, por historias, por narrativas, por historias muchas veces relacionadas a tragedias o a cosas como nostálgicas también, que no es una palabra que me guste mucho, pero creo que sí se puede utilizar en relación a mis trabajos. Y los procesos de investigación, tus metodologías, ¿podrías decir que tienes metodología? Sí, en general parto desde, como te decía, observaciones. Luego de esas observaciones voy encontrando como qué es lo que me interesa de eso que observé. Luego lo voy relacionando a otras cosas para poder ir un poco ampliando la idea o ir viendo a qué otros elementos podría relacionarme, o a qué otro tipo de historias o a qué otro tipo de cosas podría ir encontrando en esa observación primera. Y en ese sentido hay una metodología, pero una metodología que es bastante flexible y es bastante, depende de cada proyecto, como que en el fondo también tengo una forma de trabajo que es a partir de proyectos específicos, y hay veces en que voy como repitiendo, voy como desarrollando ideas que ya trabajé previamente. Pero sí, creo que cada idea la entiendo como un proyecto el cual parto desde un proceso de investigación material y conceptual. ¿Y qué es primero, el concepto o el material? Los acercamientos tienen que ver con objetos que tengan condiciones materiales interesantes relacionados a algún tipo de fenómeno que me interese. Entonces yo creo que van de la mano. Sí, últimamente me empezó a interesar el coirón como material por también a partir de una investigación me di cuenta que era un material que existe a lo largo de todo Chile y existe especialmente en la Patagonia, que es muy común ver esta suerte de pasto seco amarillo, pero uno en general lo asocia como al litoral central, o se usa mucho en techumbres, playeras, y tiene esta connotación como pseudotropical. Entonces me interesaba como este tipo de material que tiene esa ambivalencia entre algo frío o austral y lo tropical, que claro, hay como esta exigencia del arte latinoamericano de lo tropical muchas veces. De nuevo a la tragedia, pero no solamente tragedia, sino como que te anticipas también a una ruina, Exacto. a una huella. Exacto, y en relación a la investigación que mencioné previamente, se abrió una de estas convocatorias del Ministerio de Obras Públicas para realizar una escultura en la región de Valparaíso, que es donde se encuentra la mayor población de las palmas chilenas. Y ahí empecé a trabajar como en una suerte de análisis. Encontré unos escritos de Charles Darwin donde hablaba que esta palma para su especie era un árbol muy feo, porque su tronco era más gordo en el medio y flaco abajo y arriba, y tenía una forma muy extraña y la definía como un árbol feo. También estudié un caso de una de estas palmas que está en un invernadero en Inglaterra, en Kew Gardens, que
fue talada porque creció tanto, era la palma, o sea, la planta interior más grande del mundo, y creció tanto que empezó a romper este invernadero victoriano donde estaba. Entonces me pareció una especie muy interesante de investigar, y también luego ver en la Plaza de Armas que están estas palmas, que son uno de nuestros árboles nacionales, pero que están sujetados por trípodes porque no se pueden sostener a sí mismas, me parece también interesante como metáfora. Y en el desarrollo de ese proyecto empezamos a investigar cómo el tronco se constituía, las formas del tronco. Entonces había ya un elemento como escultórico tradicional dentro de ese tronco con una forma extraña, que ya parecían como una forma abstracta que podía ser en sí misma entendida como un trabajo, o sea, como un elemento volumétrico interesante. Y luego estos soportes. Entonces, como hablábamos anteriormente, aparece un elemento natural y un elemento externo que o soporta o fuerza o somete a este otro, como un juego entre dos cosas. Si no estuviera la prótesis, se caerían. Entonces ahí también tomamos la decisión de levantarlas del suelo y que fueran como estos troncos fosilizados de palma elevados del suelo a través de estos trípodes, y que además están en la región. Entonces también es una forma como claro, yo describo el proyecto como una suerte de memorial anticipado o futuro precipitado para, de cierto modo, intentar a través de un objeto escultórico levantar algún tipo de conciencia sobre la conservación de esta especie. ¿Ves una cierta reticencia en los artistas contemporáneos que se dedican a la escultura a asignar emociones a las cosas? Yo creo que los artistas de mi generación son quizás mucho menos prejuiciosos en ese sentido. No creo que tampoco, como que hoy en día también, yo no sé, cuando salí de la escuela recién apareció Instagram, por ejemplo. Entonces creo que ahora hay como una diversidad de imágenes que vemos todos los días, y empezaron a aparecer como que podemos ver lo que están haciendo todos y empieza a ser visible como toda esta diferencia de trabajo. Entonces no creo que hayan como líneas, como que ya no hay como líneas o cosas comunes entre los artistas, como que todos tengan el prejuicio de que algo es o que algo no es, sino que esta diversidad permite que, no sé, cada uno... Y eso también, ahí quiero como entrar en el campo de que por eso me interesa mi trabajo, porque como te contaba, yo diseño máquinas, quitasoles, objetos para doblar árboles, objetos para doblar madera. Entonces siempre estuve como en ese límite de como quizás me interesa más ser un diseñador industrial, por ejemplo, o alguien de eso, como empezar a trabajar como en una suerte de inventos. También cuando uno es niño existe la figura del inventor, como que eso me interesaba mucho. Y creo que el arte me ha permitido como desarrollar desde cosas narrativas que me interesaban. Me gusta mucho escribir historias, ya sea reales, ficticias o una mezcla de las dos, y relacionarlo con mi producción. Es decir, hacer objetos que pueden ser un objeto de diseño industrial que puede fallar, que puede no funcionar, y que quizás su valor está en que falló, en que su función útil no fue tal y fracasó en el proceso, hubo algún elemento en el proceso de diseño que fracasó. Entonces me interesa mucho eso del arte, y en ese sentido lo que hablábamos antes, como quizás lo emocional o sentimental de los trabajos aparece por ahí, como por estos objetos que no puedo controlar. Esta emocionalidad, estas narrativas, estas historias que atraviesan la ficción, lo real,
obviamente siempre la ficción se alimenta de cosas biográficas. ¿Cómo se mezcla con tu decisión por estudiar artes visuales? ¿Por qué llegaste ahí? Estudiarte porque siempre quise estudiar arte y nunca tuve ninguna duda con respecto a qué quería estudiar y fue una decisión bastante clara. Nunca barajé otra opción realmente. Pero luego, durante la escuela, yo me dediqué más a la pintura hasta que ya terminando empecé a trabajar en un sentido más objetual. Y luego tomé la decisión de inmediatamente hacer un magíster en escultura. Pasó un año desde que egresé del pregrado y fui al magíster porque me interesaba mucho, como te decía, las relaciones con los materiales, también las relaciones interdisciplinares que aparecían en la escultura. Me empezó a interesar mucho el diseño, la arquitectura, cómo las cosas se construyen, cómo las cosas tienen funcionalidades o como ciertos tipos de tipologías de cómo las cosas están hechas, armadas, cómo se puedan hacer mecanismos. Todo ese tipo de cosas me empezaron a interesar mucho y ahí empecé a encontrar como un lugar donde poder desarrollar un trabajo que me interesaba realmente, como a través de entender que el arte no es una disciplina un poco indefinible. Entonces es muy fácil trabajar con otros también. Y me interesa mucho eso. En general en la escuela o en la escuela en Chile, podría decirlo, hay un trabajo muy individual de que tú eres el artista, autor que genera obras de arte autorales y trabajando solo, sí. Y eso es algo que nunca me interesó, era como el pero que le tenía al arte. Pero luego me empecé a dar cuenta de que empezaban a aparecer otro ecosistema de personas con las que uno podía trabajar y sobre todo y ahí mis proyectos empezaron empecé a buscar problemas que estuviesen abiertos a que ingresaran otro tipo de agentes en el proceso de trabajo, ya sea desde el aspecto como conceptual o narrativo o desde el aspecto constructivo o desde el aspecto, como te decía, de diseño del trabajo. Entonces eso me interesa mucho y sí, soy artista y me considero un artista y fue, como te decía, nunca barajé ninguna otra opción a lo que me quería dedicar, porque claro, también tener 18 años y tomar esa decisión es como una suerte de algo que yo al menos valoro en la gente que lo hizo así.